Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Leo Maidana. Hoy les traigo la primera parte de un proyecto que me encanta, Maléfica en porcelana fría. Como ven, es una pieza con muchísima presencia. En este video nos centraremos en el modelado del rostro y en algunos tips y secretos de cómo dominar la porcelana fría. Suscríbanse para no perderse la segunda parte. Empecemos. Hoy arrancamos con la primera parte de esta Maléfica. Como ven, estuve probando expresiones y me decidí por esta, la más seria y desafiante, que es la esencia del personaje. Para empezar, me ayudo con un molde de silicona como guía. Le pongo crema para que sea más fácil desmoldar mi porcelana del molde. Usar esta carita de silicona me sirve para ubicar bien los pómulos y los ojos. Preparo un bolillo en forma de gota. Esto es fundamental para que la masa entre bien en cada recoveco del molde. No necesitas que tu cara quede perfecta a la del molde, porque después los vamos a ir editando. Recordá que solo la usaremos como guía. En la parte de atrás del rostro hago un pequeño hundimiento. Esto es para que después encastre perfecto el Thermopol de la esfera que uso como base para la cabeza. Pero antes de unir todo, les paso un datazo. Preparo un poco de agua con plasticola para que quede bien líquida y la pincelo sobre el Thermopol. Esto crea una base adherente que hace que la porcelana se agarre muchísimo mejor y no se mueva más. Una vez que tenemos la esfera lista con el adhesivo, la apoyo sobre la masa y presiono bien fuerte contra el molde. La retiramos del molde con mucho cuidado y ya empezamos a ver los primeros detalles. Esta es solo la base, ahora empieza el trabajo de verdad para darle la personalidad de Maléfica. Antes de seguir, un detalle que me olvidé de decirles. Para el color de piel usé una base de blanco con apenas una pizca de verde y unas gotas de sombra tostada o marrón para lograr ese tono pálido y frío que tiene ella. No usen color de piel común porque Maléfica tiene que verse un poco más fantasmagórica. Ahora sí, agarramos un poco de esta masa y se la ponemos en la zona del mentón. Vamos dándole esa forma de curva bien pronunciada, estirando con suavidad para que se integre al resto de la cara. Un detalle clave, siempre hay que tener bien hidratada la zona donde vamos trabajando. A medida que agregamos porcelana, usamos un poquito de agua para ir borrando las uniones. El objetivo es que no se note dónde termina una pieza y dónde empieza la otra, para que la cara sea como una sola pieza. Si mantenemos la masa hidratada, es mucho más fácil disimular esas marcas y lograr esa piel perfecta que tiene Maléfica. Tómense su tiempo en este paso, que es lo que le da el toque de calidad final. Ahora vamos con los pómulos. Los voy subiendo y modificando con la palma de la mano para darles esa altura característica. Como ya saben, la clave es borrar las uniones. Me ayudo con una esteca hasta que la marca desaparezca por completo. También pueden usar los dedos si hace falta, pero recuerden, la pasta tiene que estar siempre bien hidratada. Ya les dejé en claro el secreto para un acabado perfecto, así que tómense su tiempo para que la piel de Maléfica quede impecable antes de seguir. Para que el personaje quede idéntico, me voy guiando todo el tiempo con las plantillas. Esto es fundamental para respetar la altura y las proporciones originales. No trabajamos a ojo, comparamos cada volumen con el diseño para que la cara de Maléfica tenga esa escala perfecta que buscamos. Ahora vamos a agregarle un poco más de frente. Para esto nos ayudamos con una esteca o incluso el palo de amasar si hace falta para nivelar la superficie. Usen cualquier herramienta que les sea útil para ir borrando las marcas de la masa nueva. Pero lo más importante, no se olviden nunca de pasar la toallita húmeda al final para que la piel quede totalmente lisa y sin rastros de herramientas. Con la yema del dedo pulgar vamos presionando suavemente para crear la cavidad de los ojos. Es importante darle esta profundidad inicial para marcar dónde va a ir la mirada del personaje. Vamos hundiendo con cuidado para generar ese espacio natural. Esto nos sirve de guía para después hacer el hueco definitivo donde vamos a colocar los ojos. ¿Ven cómo al hundir, los pómulos que hicimos antes empiezan a resaltar mucho más? Para la nariz vamos a usar la misma lógica. Armo un rollito con la masa y lo presento sobre la plantilla para asegurarme de que el tamaño sea el correcto. Una vez que tengo la medida,
lo aplico directamente sobre la estructura que veníamos armando. Con los dedos y la cesteca le vamos dando la forma característica a la nariz de Maléfica. No se olviden de pasar la toallita húmeda para borrar las uniones. Tiene que quedar una transición perfecta entre la nariz y el resto del rostro. Recuerden, siempre voy a ir trabajando con los dedos húmedos, las estecas húmedas y la toallita húmeda. Eso es fundamental. Ahora vamos con la boca. Para que me quede bien centrada, voy a marcar 2 puntitos con un pincel de goma que me van a servir de guía. Esto es fundamental para definir el ancho de la sonrisa antes de avanzar. Una vez que tengo esos puntos de referencia, trazo una línea de lado a lado, atravesándolos. Así me aseguro de que la boca de Maléfica quede perfectamente alineada con el resto de las facciones que ya modelamos. Con una esteca pequeña o un pincel de punta redondeada, vamos a marcar los huequitos de la nariz. Tienen que ser sutiles pero definidos, siguiendo siempre la línea de nuestra plantilla para que queden simétricos. Voy retocando la nariz si es necesario para que no se me vaya deformando. Volvemos a la boca. Con el pincel de goma voy a ir hundiendo suavemente justo por debajo de la línea que trazamos. Al presionar ahí, vamos sacando naturalmente el volumen del labio de abajo. Con la parte de abajo ya lista, pasamos al labio superior. Uso un bolillo bien chico para empezar a levantar la masa con cuidado, dándole esa forma curva tan elegante que tiene ella. Al levantar la masa, vamos logrando naturalmente la división entre el labio inferior y el superior. Tómense su tiempo acá, para que la línea de la boca quede limpia y bien definida. Miren cómo ya va cobrando vida la expresión de nuestra Maléfica. Para que este video no se haga eterno y puedan ver bien el objetivo final, yo ya tengo esta mitad de la cara terminada. Miren el nivel del detalle en el pómulo y la boca. Ahora vamos a trabajar juntos sobre la otra mitad para que vean exactamente cómo replicar esos mismos volúmenes y nos quede una pieza totalmente simétrica. Tener la mitad lista me sirve de guía visual constante. Así que vamos a ir copiando cada paso que hicimos antes, usando nuestra esteca y, como siempre les digo, la toallita húmeda para que las dos partes se unan sin que se note la diferencia. Con un bolillo hundo la zona donde marcamos las cuencas. Esto lo hago para generar el espacio justo donde vamos a calzar la masa amarilla que ya tengo preparada. Aplico la masa dándole esa forma ovalada característica. Ven, no la dejo plana, sino que busco ese efecto de globito, el glóbulo hacia afuera para darle el volumen al ojo. Después, con una esteca y dedo voy perfeccionando los bordes para que me quede todo bien lisito e integrado al párpado. Antes de poner los párpados, vamos con la pupila en 3D. La presento y me fijo muy bien que guarde la misma distancia y espacio que la que ya tengo lista en la otra mitad. La simetría acá lo es todo. Una vez que estoy seguro, la pego y la presiono apenas para que se integre. Ahora sí, con la pupila firme, coloco la masa para el párpado por encima. Voy haciendo el corte con cuidado para enmarcar el ojo, dándole esa mirada penetrante de Maléfica. Ven, al tener la pupila con volumen, el párpado se asienta con una caída mucho más real. Ahora hacemos el trabajo que ya conocen y es marca registrada en este canal.
Con la esteca nos ayudamos para aplanar bien los bordes del párpado. La idea es difuminar la unión por completo. Y como les digo siempre, pasamos la toallita húmeda con paciencia hasta que la unión quede lisa y no se note nada. Ese es el truco para que el párpado parezca parte natural de la piel y no algo pegado arriba. Miren qué limpieza tiene ese acabado. Ahora vamos con el párpado de abajo. El secreto acá es hacerlo un poquito más chico que el de arriba. No buscamos cubrir el ojo, sino enmarcarlo para darle esa mirada de mala, esa mirada penetrante que tiene Maléfica. Al hacerlo más angosto, logramos que el ojo parezca rasgado. ¿Ven cómo cambia la expresión al toque? Ya no es una cara neutra, ahora tiene toda la actitud del personaje. Como siempre, difuminamos bien las uniones con la toallita para que queden impecables. Un detalle que les va a pasar: al secarse la porcelana, la masa reduce y el labio me quedó un poco chico. Así que con una esteca vuelvo a abrir la comisura con cuidado para recuperar la expresión. Le agrego un poquito más de pasta abajo para que el labio quede bien carnoso, como tiene que ser. No tengan miedo de retocar sobre lo seco. Usamos la técnica de siempre, con la toallita húmeda, para que la unión desaparezca y el volumen quede perfecto. Con la boca ya corregida, empezamos a armar las cejas. Es lo que le va a terminar de dar esa mirada de villana poderosa. Para las cejas hago un rollito de masa y uso el fratacho para aplanarlo bien. Esto me permite dejar la superficie perfecta, recta y lisa, sin marcas de dedos, que es lo fundamental para este tipo de personajes. Una vez que tengo la forma base, copio la posición de la otra ceja, pero le cambio el ángulo. Le hago un frunce distinto, más marcado hacia abajo, para romper la simetría y darle una expresión de villana pura. Miren cómo cambia la mirada con ese pequeño ajuste en el ceño. Ahora vamos con las pestañas. Para esto hacemos un rollito de masa un poco más ancho que el de las cejas. Trabajamos la masa con cuidado para que la forma sea bien fluida. Lo vamos a ir aplanando con una inclinación para que nos dé esa terminación bien fina en las puntas. Ven que nace con un poco más de volumen en la base y se va afinando hasta quedar casi transparente en el final. Eso es lo que le da la elegancia a la mirada de Maléfica. Una vez que tenemos la pieza lista, la aplicamos sobre el párpado siguiendo la curva que ya marcamos. Con ese detalle, la mirada penetrante que buscábamos ya está completa. Como se acuerdan, habíamos hecho la frente, pero nos quedó este espacio hueco en la parte de atrás de la cabeza. Para completar la estructura, sin que la pieza pese 1 tonelada, voy a usar Tergopol reciclado. Voy dándole forma a los pedacitos y los pego con un adhesivo especial para Tergopol, para que no se coma el material. Lo importante acá es ir rellenando y redondeando la forma de la nuca. Buscamos que la cabeza quede bien proporcionada antes de forrarla con la masa definitiva. Una vez que ya estoy conforme con la forma y la comparo con la plantilla para ver las medidas que coincidan, viene el paso del acabado. Vamos a lijar el Tergopol para sacarle todas las irregularidades. Después de lijar, le paso cinta de papel a toda la superficie. Esto es fundamental para que me quede lo más recto y prolijo posible. Al encintar, generamos una base lisa y uniforme, ideal para que cuando pongamos la masa arriba no se note ninguna imperfección del relleno. Bueno, para la estructura del cuello, agarro un pedazo de Tergopol y lo mido con la plantilla que tengo acá al lado. Me da justo 7 centímetros. Así que lo calco bien para no pifiarle a la medida. Ahora empiezo a tallar con cuidado. La idea es ir sacando los excedentes para darle esa forma cilíndrica y estilizada. Este corazón de Tergopol es lo que nos da la resistencia necesaria para aguantar todo el peso de la cabeza y los cuernos sin que la porcelana se nos deforme. Una vez que tengo el tallado del cuello, lo que hago es cubrirlo todo con cinta de papel.
Esto es fundamental por dos razones. Primero, para que la superficie quede bien prolija y lisa. Y segundo, para que la estructura quede bien fija y firme. Bueno, para asegurar esta unión le pongo un poco de adhesivo de Trevopol que venimos usando. Le clavo una varilla de alambre bien firme en el centro del cuello. Esto es lo que le va a dar la estructura interna para que no se mueva más. Ahora coloco la cabeza, pero no la pongo derecha. Le doy ese efecto de cuello torcido, con la cara un poco inclinada. Busco esa pose clásica de Maléfica, una mirada con mucha actitud y picardía. Miren cómo cambia la pieza con solo torcerle un poquito el eje. Ya tenemos el rostro listo, las pestañas bien finitas y esa mirada de picardía que logramos moviendo un poco el ceño. También dejamos la estructura del cuello de 7 centímetros súper firme con el alambre y el Trevopol reciclado. ¿Quieren ver cómo le damos vida con el forrado y cómo armamos esos cuernos icónicos? Entonces no se pierdan la parte 2, donde vamos a meternos de lleno con el cuerpo y más detalles. Si te gustó cómo viene quedando esta Maléfica, regálame un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise apenas suba la continuación. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande. Adiós.